Hablaremos del concepto de inductancia, pero para introducir ese concepto, primero hablaremos de el flujo magnético que se produce entre dos circuitos. Normalmente hemos estado hablando del flujo magnético que producía un campo B sobre una superficie y que si ese flujo variaba y era la superficie la que encerraba un circuito, se inducía corriente. Pero en este caso vamos a considerar que ese campo B en el cual calculamos el flujo es producido por otro circuito y vamos a especificar características de ese otro circuito. Entonces, imaginemos que tenemos dos circuitos. Voy a considerar un circuito 1, circuito 2. En este caso voy a llamar circuito J, circuito K. En cada uno tengo una corriente denotada por I sub J y I sub K. Consideramos circuitos filamentales, de manera que tengo diferenciales de línea de S sub J, de S sub K. Hay un origen, tengo los vectores de posición y el vector de posición relativo. Recordemos que el flujo, digamos, voy a denotar así. El flujo magnético del campo B producido por el circuito J sobre el área del circuito K. Es decir, en este caso, el circuito J, por la corriente que está pasando por él, genera un campo, digamos, lo voy a describir así. Este es el campo B que produce el circuito J y aquí tengo una línea de campo que entra, que sería el B sub J. Entonces, eso lo puedo escribir como la integral sobre la superficie del circuito K, el campo B, que es el del circuito J, multiplicado por el diferencial de A de la superficie del circuito K. Claro, recordemos que puedo calcular el flujo con el potencial vectorial. En este caso sería la integral sobre el circuito K. Aquí hago una corrección, debería ser circuito K. Es decir, el flujo lo puedo calcular. Recordemos que la integral de B punto de dA en una superficie es igual a la integral de A punto de dr sobre la curva que encierra la superficie. En este caso puedo colocar ddr en vez de dds. Saben que es equivalente. Entonces aquí sería el campo A, el potencial vectorial del circuito J, punto el diferencial de línea del circuito K. Ahora, como vemos ya la circulación del campo A, pues tiene que ser el producto punto del campo A en el lugar donde estoy dibujando el diferencial. En todo caso sería en ese R sub K. Por lo que puedo en realidad escribirlo como la integral de línea de el A en el punto R sub K, punto diferencial de línea K sobre el circuito K. Puedo entonces recordar la expresión para el potencial vectorial A y decir que en ese punto R sub K, ese potencial vectorial es igual a mu sub 0 sobre 4pi, la integral, dado que es un circuito filamentar, el elemento de corriente del circuito J, en este caso quiero que sea A en el punto R sub K, es decir, el potencial A ahí, A sub J ahí. Por lo tanto, ese elemento de corriente, en este caso, I sub J por el DDS sub J entre el R sub JK,
que es relativo, que va del elemento de corriente al punto donde quiero el potencial, vectorial en este caso. Por lo que puedo meter todo en una sola integral, recordando que sería la integral en el circuito J. Entonces queda una doble integral de la corriente del circuito J, el diferencial S sub J punto DDS sub K dividido, bueno, puedo sacar el 4pi y el mu sub 0 también, dividido entre el vector relativo R sub JK. Y tendría entonces una expresión para el flujo magnético que el campo K, el campo del circuito J, perdón, produce sobre la superficie del circuito K. Notemos que en este caso la corriente la puedo sacar de la integral y puedo expresar esto como mu sub 0, o lo voy a poner así, la corriente del circuito J por mu sub 0 sobre 4pi. La integral aquí serían los dos circuitos, el circuito K y el circuito J. Y en este caso lo que podemos observar es que ese flujo magnético del campo del circuito J sobre la superficie del circuito K es la multiplicación de la corriente en el circuito que produce el campo B para el cual estamos midiendo el flujo por otro factor que, si vemos aquí en la integral, no hay términos que dependan de distribuciones de corriente o de carga. En realidad, los términos que están en la integral son términos de línea o vectores de posición. Por lo tanto, esto es una cantidad que depende únicamente de la geometría. Nuevamente, al no tener aquí dependencias de corrientes o de densidades de corrientes o densidades de carga, etcétera, estos son factores que dependen únicamente de la geometría. Por lo tanto, podemos decir que el flujo que un circuito J, del campo del circuito J sobre la superficie del circuito K, es proporcional a la corriente que produce ese campo. Y la constante de proporcionalidad es ese factor que depende exclusivamente de la geometría. Pero al decir que depende de la geometría, tenemos que resaltar que no solamente es la geometría del circuito que produce el campo, sino es la geometría de ese circuito y también la geometría del circuito en el cual estamos midiendo el flujo. Entonces es un factor que depende de la geometría de ambos circuitos. Y a ese factor le vamos a llamar inductancia mutua. En ese caso tenemos inductancia mutua. Vamos a denotar M sub J sub K
Y en este caso, esa inductancia mutua salía de calcular el campo A, el potencial vectorial A del circuito J y hacer el flujo con la integral de línea sobre el circuito K. Pero en realidad podemos observar que si hacemos un intercambio y si hiciéramos la cosa al revés, es decir, el campo A del circuito K, producto punto, el diferencial de línea del circuito J, la expresión sería la misma porque en realidad sería cambiar, como tenemos un producto punto aquí, no hay ningún problema en cambiar el orden, cambiar la I por la J, y como abajo tenemos la magnitud del vector relativo, si yo cambio la I por la J, entonces no hay ningún problema. O sea que aquí puedo decir que esta inductancia mutua es simétrica. Si quiero calcular el efecto de J sobre K, da lo mismo que calcular el efecto de K sobre J. Y a esta expresión, que es la definición, digamos, inicial de inductancia mutua, aunque muchas veces calcular esa inductancia mutua a partir de esta integral va a ser un tanto complicado, se le suele llamar la fórmula de Newman. Newman y es con doble N. De forma que nuestro flujo, que ya vamos a sobreentender que flujo magnético no hay necesidad de estar escribiendo eh, la sub m, entonces puedo decir el flujo magnético JK es igual a M o la corriente J por M sub JK. Entonces, en este caso lo que estamos probando es que la corriente, o que el flujo magnético más bien es proporcional a la corriente del circuito, en este caso J. Podemos considerar las unidades que va a tener la inductancia mutua. Podría ser a partir de la definición o a partir directamente de esta relación, que serían las unidades del flujo dividido entre las unidades de la corriente. En este caso, queda ustedes que verifiquen a partir de esta división de unidades o a partir de la definición, vean que en todo caso, como aquí al multiplicar los diferenciales de línea tendría metro por metro, tendría metro cuadrado, acá abajo tendría metro, entonces me queda que esta integral las unidades son metro, por lo que tanto tendría que multiplicar por las unidades de mu sub 0. Y recordando que las unidades de mu sub 0 pues son Henry sobre metro, quizás la forma que no había aparecido, o nos quedaba Newton sobre amperio al cuadrado, pero si nos queda, si usamos por ejemplo Henry sobre metro, dado que esto es metro, entonces nos va a quedar directamente Henry. Y creo que lo comenté en su momento que las unidades de Henry le daríamos de sentido más adelante. Henry, o algunos suelen decir Henryos. También podrían hacer ese análisis a partir de las unidades del flujo, pero claro, tendrían que considerar la conversión de Weber, porque nos quedaría Weber sobre amperio, pasar Weber a otras unidades, pero la conclusión va a ser similar, solo que quizás va a llevar más trabajo. Otro punto importante es que si ahora lo calculo al revés, es decir, digo el flujo que el campo B que produce el circuito J hace sobre el circuito K, lo puedo denotar así. Es decir, el flujo del magnético que el campo B del circuito K hace al integrar sobre la superficie del circuito J sería en todo caso la corriente del circuito K por la inductancia. En realidad debo colocar KJ, pero como ya dijimos que son iguales, entonces vean que los flujos en principio no son iguales.
Claro, tengo el factor igual, que es la inductancia mutua, pero la diferencia en este caso la hace la corriente. Evidentemente, si sobre cada circuito tenemos la misma corriente, entonces los flujos van a ser iguales, pero si la corriente es diferente, los flujos van a ser diferentes. Y en esta notación aclaro que aquí me refiero a el campo B del circuito J sobre el área del circuito K y aquí el campo B del circuito K sobre el área del circuito J. La situación ahora es que si esos flujos varían con el tiempo, puedo determinar entonces la fe inducida que uno produce sobre el otro. Entonces, en ese caso yo digo, ¿cuál sería la fe inducida en el circuito K? Entendemos que la fe inducida en el circuito K es por la variación en el flujo magnético del campo del circuito J. Entonces lo escribiría así. Pero entendemos que esto es la fe que se induce en el circuito K. Sería igual entonces, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, la derivada de ese flujo magnético respecto del tiempo. Y en este caso puedo aprovechar que la expresión de la inductancia, del de flujo en términos de la inductancia y considerar o preguntarnos si esta es una cantidad que varía con el tiempo. En realidad, pues si los circuitos se están moviendo, si se están separando, si la distancia entre ellos cambia, si la separación relativa entre ellos cambia, entonces evidentemente la inductancia va a cambiar o si la forma de ellos cambia. Si consideramos que se mantiene la misma distancia relativa entre ellos y no se están moviendo, entonces la inductancia mutua no depende del tiempo. Por lo tanto, bajo ese supuesto, tendríamos menos la derivada de la corriente del circuito J por la inductancia mutua. Y lo que sí puede variar con el tiempo y no puedo evitar o no puedo considerar ese caso tan simple es en el caso la corriente. Es decir, puedo restringir a que los circuitos no se muevan uno con respecto al otro, pero ya sería un caso demasiado simple restringir que la corriente no cambie con el tiempo. Entonces considero que la corriente cambia con el tiempo, por lo que me quedaría aquí la inductancia mutua por la derivada de la corriente J respecto al tiempo. Claro, y el signo negativo que no debo olvidar, de la ley de Lenz. Puedo ver a partir de ahí que si defino o si divido no la o si despejo para la inductancia mutua, lo puedo ver como un cociente entre la fe inducida y la razón de cambio de la corriente. Bueno, multiplicado por un negativo. Quizás esto va a permitir dar una interpretación física más adelante, ¿no? Que vean que al final de cuentas está midiendo esa razón entre la fe inducida y la razón de cambio de la corriente del circuito que produce el campo B para el cual estamos midiendo el flujo. Si la situación es que tenemos más circuitos, por aquí estamos considerando dos, en realidad imaginemos que queremos ver en un circuito, digamos, J, el efecto de el flujo, pues de un circuito 1, de un circuito 2, de un circuito 3, etcétera. Lo que estamos considerando es, bueno, cada uno genera una inducción magnética y entonces mido el flujo de cada uno de esos
campos B sobre un circuito en particular, es decir, todos con respecto a ese circuito J. Entonces lo que tendría que hacer es calcular el flujo individual y luego hacer la sumatoria. Entonces digamos que aquí tendría una corriente 1, aquí una corriente 2, una corriente 3, etc. Por lo que podría decir entonces que el flujo total sobre mi circuito J es la sumatoria, en este caso, pues de cada una de las corrientes multiplicada por la inductancia mutua. Es decir, calculo la inductancia mutua de cada par, luego hago la combinación o la superposición de los flujos. Notemos que es una relación quizás un tanto similar a la relación de capacitancia, dado que en el caso de la capacitancia, pues la carga de un sistema de conductores se puede expresar en términos de los potenciales, o todos los potenciales de cada uno de los conductores se puede escribir como una combinación de las cargas, una combinación de las cargas. Solo que en ese caso los coeficientes que multiplicaban a las cargas pues eran los números P, que la capacitancia pues quedaba expresada en términos de eso. Sin embargo, si queremos calcular, por ejemplo, el flujo de todos con respecto, es decir, el flujo de todos los circuitos sobre el 1, y después decir, bueno, el flujo sobre todos, en el caso del circuito 2, etcétera. Es decir, que aquí lo que estoy considerando es que este circuito para el cual estoy midiendo el flujo puede ser 1, 2 y 3, pero vean que todos los flujos, voy a poder expresar todos los flujos en una relación similar a la de los potenciales en el caso de del capítulo 6, ¿no? Que quedaban en términos de los coeficientes P. Pero la situación es que, por ejemplo, acá vean que estoy diciendo la sumatoria de K, es decir, 1, 2, 3, pero en realidad no he restringido o no he colocado el hecho de que K sea diferente de J. Es decir, que estoy considerando los flujos de cada uno de los campos de los circuitos sobre el circuito J, pero también entonces puedo considerar el flujo que el campo del circuito J sobre el área que lo encierra. Entonces yo puedo decir que en este caso el flujo sobre el 1 sería la corriente 1 por la inductancia mutua 1,1 más I2 por M1,2 o M2,1 más I3, digamos que solo son 3, M1,3 o M3,1. Igual aquí puedo colocar I1, M1,2 más 2M 2,2 más I3 M2,3, y tendría una relación muy similar a esa, refiriéndome a la del capítulo 6, ¿no? Entre los potenciales y las cargas de un sistema de conductores. Debo resaltar que aquí hay que hacer un esfuerzo por hacer la letra phi del flujo un tanto diferente para que no haya confusión con el potencial. Entonces los términos que tenemos que resaltar aquí, este M1, M22, M33, o en general hablar de un MJJ, es decir, es un término de inductancia mutua, pero es el término que sale de considerar el flujo del campo B que produce un circuito sobre el área del mismo circuito. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando del mismo circuito,
a la inductancia mutua le vamos a llamar L y en ese sentido sería llamada autoinductancia. Y en ese sentido hay que notarnos que sería el efecto del flujo que el campo B produce sobre el mismo circuito y sería una forma de, de autorregularse porque, por ejemplo, aquí es la fe, la inductancia mutua es la fe que se induce sobre un circuito por la razón de cambio de la corriente del otro circuito. Entonces aquí, al hablar de autoinductancia, podríamos definir L como la fe inducida sobre ese circuito dividida entre la corriente del mismo circuito. Entonces ya es una forma de autorregular los parámetros del mismo circuito. ¿Por qué? Porque la fe inducida y la razón de cambio de la corriente está haciendo referencia al mismo circuito. Y lo importante de esto es que la inductancia mutua y por lo tanto la autoinductancia es un factor geométrico. O sea que lo que me va a medir es la razón de este cociente. Pero al ser un factor geométrico, quiere decir entonces que si no varío la geometría, entonces ese valor L no cambia. Por lo tanto, si mantengo la geometría del circuito, en este caso porque estamos considerando la autoinductancia es un solo circuito, si yo no varío la geometría del circuito, pero por ejemplo, eh, se produce una variación por la razón que sea del numerador y el numerador aumenta, entonces para mantener el balance, porque esta cantidad se debe mantener constante si no tenemos una modificación del circuito, entonces si el numerador aumenta, el denominador tendría que disminuir o viceversa, ¿no? Si el denominador se hace pequeño, el eh, denominador tendría que hacerse grande para mantener ese balance. Eso es quizás muy similar a lo que ocurría con la capacitancia. Lo que sí hay que tener cuidado es que cuando se utilice la fórmula de Neumann para determinar la inductancia mutua, pues al tomar los diferenciales tendríamos pues diferenciales sobre el mismo circuito. Puedo tener acá un DDSJ y aquí tendría otro DDSJ y tendría un vector relativo digamos que ese es el vector R. Entonces, cuando se haga una integral, recordemos que lo que se va a ver es ver cada efecto, es decir, cada porción, cada elemento de corriente, ver ese efecto con cada elemento del mismo. O sea, que había que combinar todas las opciones, pero eso justamente lo va a hacer la integral. O sea que veo la circulación, si aquí digamos este, este diferencial produce un campo A en este punto, le voy a poner un R asterisco para decir que en este caso es el campo que produce este elemento de corriente, veo la contribución de la integral de circulación en ese punto. El problema puede ser entonces que cuando considere ese A producido por cada punto sobre cada otro punto de la línea, puede haber un caso donde considere la circulación o el producto punto en la integral de línea de A con el mismo punto este, o sea que ese vector relativo podría ser cero. O sea, imaginemos que voy viendo cada efecto, voy marcando los vectores, voy viendo cada efecto con cada elemento de línea. Entonces tengo diferentes RJ, R sub I, bueno, RJJ en todo caso. Pero puede ocurrir que
este sea cero, en realidad va a ocurrir que ese sea cero en algún momento y por lo tanto podría causar que la integral de línea sea divergente, porque tendríamos que recordar la fórmula de Neumann. Podría ocurrir entonces que cuando j sea igual a k, entonces esto sea cero y tener una integral de línea divergente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay una razón física para ello, pero vamos a detallarla directamente en los ejemplos.